Son las 9:31 de la mañana del sábado 18 de septiembre de 2021. A todos ustedes les agradezco, ¿sí? Pues por el espacio, por la oportunidad para estar aquí conectados en este momento, tomando parte del curso académico de contratos civiles y comerciales, y con nuestra alma mater, la Universidad Industrial de Santander. ¿Cómo se encuentran todos? ¿Han podido ustedes hacer lecturas? ¿Tienen algunas inquietudes al respecto? Chicos. ¿Tienen inquietudes? PQRS. Señores, ¿no? Ninguno. Siendo como se está desarrollando el semestre, ¿sí? Que pues lastimosamente no tengo certeza sobre si va a haber un espacio adicional en la universidad para profundizar todas estas temáticas que estamos aquí tocando, ¿sí? Yo esta clase voy a utilizarla para reforzar los contenidos sobre principio de autonomía privada, postulado de la relatividad de los contratos y el principio general de la buena fe, previo a evaluarlos a ustedes. ¿Listo, chicos? Ni aun cuando yo les dije, ni les digo evaluación, dicen absolutamente nada. Definitivamente me tienen sorprendidos. Para la clase de hoy, el primer tópico que vamos a manejar es lo concerniente al orden público, a ese principio de autonomía privada, y vamos a enfatizar muy claro o muy bien en todo lo concerniente al orden público. ¿Listo? Después de ello, vamos a continuar con lo referente al postulado de la autonomía, perdón, el postulado de la relatividad de los contratos. Y allí vamos a mirar, bueno, muy detalladamente todo lo que es el tema este de quiénes son parte, cuándo no es que hay parte, cuándo es tercero, cuáles son las excepciones de este principio, y finalmente lo concerniente al principio general de buena fe en lo que respecta a los deberes de comportamiento y al redimensionamiento de este principio en el ámbito de la contratación contemporánea. Vuelvo y pregunto, chicos, ¿tienen dudas específicas o arrancamos? Chicos, yo no sé si me están escuchando o no me están escuchando. En fin. Voy a compartirles en este momento la pantalla. Y vamos a hacer ese énfasis o esa recapitulación. Esperen un momentico. Voy a apagar un momentico cámara y micrófono. Voy a hacer una cosita. No me demoro. Listo, chicos. Entonces estoy acá nuevamente. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a explicar de manera puntual y concreta todo, una vez más, lo concerniente a este principio de la manera más sintética posible. De este principio de autonomía privada
ya habíamos dicho que era un principio general del derecho que implicaba un ejercicio o implicaba una doble connotación en el sentido que el sujeto del derecho tiene un poder tanto dispositivo como normativo, en el sentido que por medio de sus propias reglas dispone de su patrimonio, en perspectiva de satisfacer una necesidad determinada en un contexto determinado. Esta proyección de la autonomía privada, o bueno, esta autonomía privada como principio, está íntimamente relacionado con el derecho a la propiedad privada, ¿sí? En el sentido que pues todas las personas tenemos derecho a pues nuestras propias cositas, nuestros propios efectos en perspectiva de encaminarnos a lograr esa dignidad humana que pues de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y también pues con lo que se ha sentado por parte de la doctrina nacional e internacional, esa dignidad humana consiste en ese vivir como quiero, vivir como puedo, ¿sí? Y vivir sin exclusiones. Entonces, ese derecho a la propiedad privada y ese principio de autonomía privada me llevan necesariamente a, bueno, cómo es que yo, Lucas Grande Jiménez, o cómo es que cada uno de ustedes se proyectan en el medio, en la realidad, en perspectiva de satisfacer y de arribar a esa concepción que cada uno de nosotros tenemos de nosotros mismos en consideración de las demás personas. ¿Listo? Pero esa autonomía privada no se entiende de igual manera. Esos son unos apunticos que, pues, que hay que mencionar. Esa autonomía privada varía en el tiempo, varía según las tradiciones jurídicas y según las tradiciones. Bueno, este principio, ¿qué quiero decir con esto? En primer lugar, el principio de autonomía privada tiene un mayor alcance y una mayor protección o una mayor restricción o menos protección o un ámbito donde existen mayores limitantes en la medida de que, en primer lugar, el Estado y la sociedad conciban este derecho de acuerdo con unas determinadas ideologías políticas o valores sociales. Entonces, no es lo mismo concebir, por ejemplo, este tema de la autonomía privada en países de corte socialista, donde la economía pues es una economía planificada y que creen en el... espera un momentico. Listo. Entonces, en esos países de economía planificada, ustedes van a encontrar que pues hay una menor protección de la propiedad privada. Y esa menor protección de la propiedad privada significa a su vez que los particulares tienen un menor ámbito de disposición de su interés jurídicamente relevante. Y en esa medida, las leyes que se producen en esos estados, pues van a tener ese influjo ideológico que en últimas implica una restricción en cuanto a en qué ámbitos puede utilizar el contrato. Miren cómo va existiendo esa relación entre autonomía privada, propiedad privada y el contrato. Siempre debemos tener en consideración de que el contrato no solamente es una fuente de riqueza, sino que es esa manera como el principio de autonomía privada se materializa en las diferentes relaciones humanas, en las diferentes relaciones entre personas. ¿Listo?
En sentido contrario, pues ustedes van a encontrar que hay una mayor protección de esa y una mayor tutela de la autonomía privada en los países donde hay una menor injerencia del Estado en la economía, ¿sí? Digamos, los estados que sean de corte liberal o en recientes tiempos de corte neoliberal conciben el contrato como la sacrosanta fuente de toda riqueza, ¿sí? Y por lo mismo y tanto, lo que ocurra allí en ese escenario debe ser protegido y debe ser tenido en consideración por las partes, siempre y cuando pues no ofendan unos determinados mínimos. En el caso colombiano, pues nosotros nos acercamos, a pesar de todo, nos acercamos más a un modelo liberal, donde las partes son enteramente libres de disponer todo cuanto puedan, siempre y cuando pues no menoscaben esos intangibles del orden público, las buenas costumbres y lo que es, digamos, la carga de buena fe. ¿Listo? ¿Hay preguntas hasta el momento o los noto o si yo llego y, por ejemplo, lanzo una pregunta a cada uno de ustedes, ustedes me la van a responder? ¿Todo claro o tienen preguntas? Bueno, si yo le pregunto entonces, por ejemplo, nos pusimos pesados. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Paula Gómez y a Paola Gutiérrez, Paola, ¿en qué consiste el principio de autonomía privada? ¿Y cuál es la relación que tiene este principio con el contrato? Ustedes dos, ¿qué me responderían? Ay, chicos. Yo creo que, yo creo que voy a tener que, yo creo que voy a tener que tomar medidas con ustedes bastante severas, en perspectiva que posiblemente, con todo respeto, y yo sé que esto está quedando en audio y en video y eso va a subir a YouTube, creo que ustedes posiblemente están entrando a clase, pero la clase no está entrando en ustedes. Sí, y lo cierto es que posiblemente ustedes puedan estar ocupados en sus múltiples ocupaciones, pero o están atendiendo la clase o están atendiendo sus diferentes circunstancias. Sí, entonces yo agradecería que fueran tan gentiles y cada uno de ustedes prendiera la cámara. O tampoco. Chicos, Profe, bueno, en lo que entendí, para mí el principio de autonomía privada es la potestad que yo tengo como persona de trabajar para poder, pues, pagar mis cosas, tener mis propiedades. Y la otra pregunta era que cómo se relacionaba con qué, profe. ¿cuál es la relación que existe entre autonomía privada y el contrato? La relación que existe, Sí, no, todavía no la tengo clara, profe. Sería como que en un ajá. contrato yo puedo disponer de mi autonomía y de, digamos, de un inmueble que esté a mi nombre. Autónomamente puedo disponer de ese inmueble si lo vendo o si lo arriendo. Y tú puedes hacerlo, listo. ¿Alguien más quiere indicar algo al respecto? Gracias, Laura. Por ejemplo, si yo le pregunto a Oscar, Sí, profe, como decía la compañera, esto yo lo entiendo y lo tomo de esta manera. Es como si existiera una relación entre los particulares, o sea, como una especie de contrato de equidad, como para que entre ambas partes, si se van a hacer un tipo de contrato, sea algo equitativo. O sea, como que diciendo, el que vendo no lo voy a estafar o lo voy a cobrar de más o lo voy a un excedente de dinero.
Lo entiendo yo así. Bueno, chicos, yo creo que si de verdad pongamos atención a las clases, participen porque después vienen los ayayáis en las evaluaciones. O sea, se los estoy diciendo por su propio bien. Por su propio bien. ¿Listo? Porque es mejor que ustedes, si tienen preguntas en este momento, ustedes me las hagan. Yo con todo el gusto del mundo, yo se las comparto, doy respuesta a ellas, ¿sí? Para que ustedes después, cuando vayan a responder la evaluación, no tengan inconveniente alguno. ¿Listo? Chicos, autonomía privada sí es un principio que me permite a mí como persona particular dictar mi propia norma, ¿sí? Y al dictar mi propia norma, yo dispongo de mis propios bienes, de mis efectos jurídicos, de mis efectos patrimoniales, de mi casa, de mi carro, ¿sí? De mi casa, de mi carro, de mis acciones, de mis joyas, etcétera, ¿sí? De mis derechos inclusive, ¿vale? La manera como este principio de la autonomía privada se desarrolla es por medio del contrato y esa es la relación. El contrato desarrolla el principio de autonomía en el sentido de que ese contrato como institución, de que el contrato como figura jurídica, ¿sí? Lo que busca es constituirse como ese acto de autonomía. Es esa ley por la cual yo dispongo de mi patrimonio. ¿Listo? Es esa ley por la cual yo dispongo de mi patrimonio. ¿Listo? El acto de autonomía privada entonces viene siendo el contrato. Y por medio de ese contrato es que yo puedo renunciar a todo aquello que la ley me permite que yo pueda renunciar. Que yo pueda delegar en terceros lo que por ley, o más que por ley, lo que yo quiera delegar, siempre y cuando por la modalidad del contrato, pues yo lo pueda delegar. En últimas, por el contrato, yo puedo hacer prácticamente lo que a mí se me da la gana. Disponer incluso hasta vender a mi ex suegra. ¿Sí? Venderla. Entregársela ya al diablo. ¿Sí? El punto es, ¿cuáles son esos límites? ¿Cuáles son esos límites? ¿O hasta qué punto está esa autonomía privada tan entronizada en nuestro ordenamiento que pues por lo mismo significaría en preguntarnos, bueno, ¿hasta qué punto el contrato sí puede constituirse como una verdadera ley entre las partes? ¿Listo? Y esos límites, ¿qué vienen siendo? Esos límites vienen siendo orden público, buenas costumbres y la carga de buena fe. ¿Listo? ¿Listo? Ahora, esta libertad eh, o esta autonomía privada se decantan por unas determinadas libertades a saber. Esas libertades son libertad para contratar o no, libertad para escoger con quién contratar o no, libertad para escoger la figura contractual más apropiada, libertad para escoger cómo expresar el negocio jurídico, libertad para actuar por sí mismo o por interpuesta persona, libertad para determinar la formación del contrato, libertad para determinar el contenido del contrato y la libertad para prevenir y terminar el contrato. Ustedes van a decir, profe, ¿por qué nos pone a hacer ese análisis de estas libertades? Dice, porque es que esas libertades son las que se desarrollan de diferentes maneras por determinadas situaciones en el marco de los contratos. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo, o sea, lo que estamos tratando de ver a lo largo y ancho de todo este semestre. La libertad para contratar o no significa es bueno. O sea, es ese derecho básico que tenemos de, bueno, ¿suscribo un contrato o no suscribo un contrato? ¿Vendo o no vendo? ¿Sí? Así de básico, así de simple. La única excepción
que nosotros podríamos decir, bueno, esta libertad para contratar o no tiene un límite, es cuando nosotros estamos en el escenario de los contratos forzados. ¿Listo? Los contratos forzados. ¿Cómo así que los contratos forzados? O bueno, la libertad para contratar o no, sí, los contratos forzados. ¿En qué sentido? Chicos, hay veces que, supongamos que yo tengo una casa y yo la casa se la quiero vender a, se la quiero vender a Paola Ortiz. ¿Está por ahí? Sí, profe. Bueno, bueno. Supongamos eso. Yo le quiero vender mi casa a Paola, ¿vale? Entonces, yo en un principio yo puedo decir, listo, o sea, ¿le vendo a usted la casa o no se la vendo? Lo más básico del mundo, lo más básico del mundo. El punto es cuando, digamos, Paola no tiene cómo pagarme inmediatamente el precio y aún así ella tiene esa intención de comprarme la casa. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que muestran los usos? ¿Qué es lo que me muestra la realidad así tal cual ustedes creen? Es muy sencillo. Paola lo que hace es firmarme una promesa de compraventa, ¿sí? Donde yo soy el promitente vendedor y es la promitente compradora y ella me dice, el 5 de agosto de 2022 usted me va a comprar esta casa y yo se la voy a vender por la suma de 150 millones de pesos. La pregunta mía es, en este caso, ante esta situación, yo puedo decirle a Paola, Paola, ya no quiero celebrar el contrato, Paola, ya no quiero continuar con usted. ¿Puedo decirle? La respuesta es no. Porque ese contrato de promesa de compraventa, en este caso, o el contrato de promesa, lo que está queriendo es, de una u otra manera, atar a Paola y a Lucas a que más adelante van a suscribir un contrato. Y ese contrato futuro es el contrato forzado. O sea, no es si ustedes quieren o no, es que ustedes, por cuanto quisieron, les toca aguantarse ahora esa relación llamada compraventa que ustedes más adelante van a constituir. ¿Listo? Ahora, hay otra clase de contratos forzados o hay otra clase de situaciones en materia de libertad para contratar o no y se dan en el marco de, digamos, esas tratativas prenegociales. ¿Sí? Esas tratativas prenegociales, ¿qué significan? A ver, estamos en un comercio cada vez más abundante donde, o sea, se intensifican por demás las relaciones con otras personas de otras partes del mundo, ¿sí? Generalmente, cada vez las negociaciones son más amplias, son más grandes, ¿sí? Tienen un mayor contenido patrimonial y en esos casos, lo que suele hacerse es, listo, o sea, vamos a negociar el contrato, vamos a negociar un contrato, no vamos a obligarnos inmediatamente a ese contrato, pero vamos nosotros a negociar las condiciones de ese contrato para que ni ustedes ni yo pues salgamos tumbados, etcétera, etcétera. ¿Listo? Profe, tengo una pregunta. En estos contratos forzados, ejemplo, yo le compré una casa a usted en 50 millones de pesos y colocamos de cláusula de que si yo me distrato o algo, o el que me está vendiendo 10 millones, pero yo digo, no, prefiero perder los 10 millones, se los voy a pagar, pero al que le vendió no quiere hacer, o sea, que se pierda ese contrato. Ahí que, ¿cómo se hace? Porque yo ya se lo quiero vender a otro señor más caro, No, o por pues, conveniencia o por algo. O sea, que digamos, hago cancelación de ese contrato independientemente de las cláusulas que tengan que se pagan, pero la otra persona no quiere perder ese contrato. Ahí cómo se hace o qué se hace entre eso. resolución judicial. Es por vía judicial que toca, en este caso. Es por vía judicial que toca resolver la situación y entonces ahí tendrán que pagar las sumas de dinero que pues tengan que pagar. ¿Listo? Hasta el momento... Una cosita. O sea, yo entiendo que todos los contratos
todos los contratos forzados en algún punto en su principio, pues fueron contratos libres, que las personas tomaron la decisión por voluntad propia. O sea, esos contratos que se ejercen por voluntad propia, con el tiempo se convierten en contratos forzados. O sea, no es diferente, sino que es como la continuación. Pues en este caso, sí y no, sí y no. El contrato forzado aparece como categoría jurídica en el sentido de que, pues, listo, las partes autonómicamente se han obligado a esa determinada situación y en ese contexto lo que hacen las partes es celebrar un contrato que, pues, o sea, sí o sí tienen que suscribir. Ahora, el contrato forzado como categoría no aparece de manera exclusiva al ámbito autonómico, ¿sí? O sea, que sea entera disposición de las partes, sino que también el contrato forzado aparece como un determinado tipo de negocio, ¿sí? Por el cual se restringe esa libertad contractual, ¿sí? Cuando la ley así lo ordena, cuando la ley así lo ordena. Entonces, en esa primera clase, cuando estábamos hablando de la libertad, de esa autonomía, nosotros decíamos, chicos, por ejemplo, vamos a hablar de que yo quiera contratar con los servicios de energía de Codensa, ¿sí? Acá en Santander. ¿Mm? La ley me dice, o sea, yo tengo que estar contratando con el servicio disponible en el territorio. Pues la verdad es que aquí en Santander el servicio de energía, ¿quién lo tiene? La ESA. Yo puedo llegar y decirle, venga, señor Escodensa, por favor, y aquí colóqueme colóqueme el servicio de energía, ¿sí o no? La respuesta es no. O si alguno de ustedes es bien olímpico, ustedes tampoco le pueden llegar y decir a los de Electricaribe, Electricaribe, por favor, venga para acá. No, señores. Por más que quieran ser o sea, por más que tengan fanaticado o por gusto por los costeños o por lo costeño, ¿sí? Y que en ese sentido quieran pagar de más, ¿sí? Por el servicio de energía, ¿sí? Pues no se puede. No se puede. Si usted quiere, por ejemplo, llegar lo mismo con el servicio del gas, lo mismo con el servicio del agua, entonces hay veces que también esa libertad para contratar, limitada por el contrato forzado, ese contrato forzado aparece por orden de la ley. No es porque uno quiera, ¿sí? Sino también es porque hay determinadas situaciones donde la ley me dice usted tiene que contratar con esta persona. ¿Ok? Profe, pregunta, o sea que los contratos forzados no siempre pueden ser de mutuo acuerdo. O sea, sí o sí, así uno no lo quiera, toca por ley. No, no es eso. El contrato forzado siempre requiere de consentimiento. El consentimiento es un elemento esencial de todo contrato. ¿Sí? 10 horas. Es un elemento esencial de todo contrato. El punto es el siguiente. Y ya que usted está hablando de eso, hay una categoría que está hablando, que la doctrina refiere en el sentido de que hay contratos negociados y hay contratos negociados o paritarios, y hay una categoría de contratos por adhesión o predispuestos, ¿sí? Entonces, en esa categoría, usted refiere, no, es que uno tiene que adherirse o porque, ajá. Entonces, en este caso, los contratos por adhesión vendrían siendo esos contratos donde una de las partes tiene que adherirse a las condiciones de la otra, ¿sí? Pues porque es la parte fuerte, etcétera, etcétera, ¿sí? Y en otro caso, y por el otro lado, los contratos paritarios o los contratos negociados son aquellos donde usted y yo, Oscar, nos sentamos y negociamos punto a punto el contrato. ¿Listo? El punto es que cuando estamos hablando de este contrato forzado, el contrato forzado puede venir o el consentimiento puede generarse porque los elementos esenciales de ese contrato fueron negociados entre las partes, ¿sí? Puede darse. Y en ese caso estaríamos hablando de un contrato, por ejemplo, con el contrato de promesa de compraventa. Si yo lo negociamos y ya, ¿sí? Pero también puede tener origen en la ley.
o por un mandato, ¿sí? O por otra cuestión. Y en ese sentido, es uno quien se tiene que adherir a esas condiciones. Y entonces, en ese caso, un contrato forzado que pues tiene esa connotación de contrato por adhesión. Camilo había levantado la mano. Sí, profe, tengo una pregunta respecto del aspecto que tú mencionabas de la autonomía de la voluntad, que siempre hay autonomía. Sí. Es que conozco que en los contratos de arrendamiento de establecimiento de comercio existe algo que llama derecho de preferencia, Sí. que es un derecho que se adquiere a los 2 años en que una persona en calidad arrendataria tiene un establecimiento de comercio y el arrendador, dueño del local comercial, se le limita ciertos derechos por ese derecho de preferencia que tiene esa persona. Sí, señor. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucedería con la autonomía de la voluntad del dueño del local comercial que está obligado por la ley a contratar en primera medida con ese personaje que tiene ese derecho de preferencia? Bueno, ahí en ese caso, y buena la pregunta. Cuando estamos hablando de contratos de arrendamiento, usted menciona contrato de arrendamiento de local comercial, ¿sí? Yo le añadiría contrato de arrendamiento de vivienda urbana, ley 820 de 2003. Esos dos contratos son contratos que habitualmente la doctrina jurídica ha catalogado como pertenecientes a la órbita del orden público, a la esfera del orden público. Y en ese sentido, lo que es la autonomía de la voluntad de las partes se ve restringida. Se ve restringida en el sentido que el legislador, cuando quiso desarrollar esos postulados contractuales o quiso desarrollar ese tipo contractual, lo que hizo fue proteger a una de las partes en perspectiva de y en casos determinados. ¿Listo? Entonces, ustedes miran si en los contratos de arrendamiento hay una mayor protección para la persona que habita el inmueble y que goza del inmueble a título de arrendamiento, y en ese caso estamos hablando del arrendatario, ¿sí? Que del arrendador. ¿Listo? Ese es el típico caso. Entonces, la ley aquí, ¿qué es lo que hace? Es restringir. ¿Por qué lo restringe? ¿Por qué restringe esa autonomía privada aquí en este caso? Primero, en materia de contrato de arrendamiento de vivienda urbana, ustedes miran la ley 820 y en la ley 820 en el artículo primero dice que se pretende desarrollar las condiciones o regular las condiciones para que los colombianos accedan a una vivienda digna. Y si los colombianos acceden a esa vivienda digna por esos postulados por ese tipo contractual, pues entonces ya aquí en este caso ahí es una intervención del contrato, una intervención en el contrato por parte del Estado. Si dice, no, el contrato debe ser esto, debe tener estos mínimos. Segunda situación, contrato de arrendamiento local comercial. ¿Por qué pertenece a ese orden público? Porque es que por medio de ellos, lo que se está protegiendo es la actividad comercial del comerciante que se desarrolla en ese local. ¿Por qué? Porque es que esa actividad tiene un interés relevante para el derecho. Si no me creen, miren el artículo 333 de la Constitución, cuando dice expresamente la iniciativa privada se protege en Colombia. Algo así. ¿Listo? Entonces, bajo esos postulados es que tenemos que decir, uno, el derecho a la propiedad, la autonomía privada aquí tiene que ser en virtud de lo que hay detrás de todo ese tipo de todos esos tipos contractuales, ¿sí? La misma situación de una u otra manera ocurriría, o esa restricción de la autonomía privada ocurre cuando estamos en materia de contratos con el sector financiero. ¿Sí? Contratos con el sector financiero. ¿Por qué? Porque es que la misma Constitución me dice que lo que es el ahorro y el crédito son de importancia social o son de relevancia constitucional.
Lo dice la Carta Política, ¿sí? Y si no me creen, miren ustedes la historia de los últimos años de qué fue lo que pasó con DMG, si no me creen, ¿listo? Entonces, esas situaciones implican una restricción. Puntualmente, cuando vemos ese tipo de restricciones donde, listo, el Estado interviene o el tipo del contrato debe ser así, así, así o así, ¿sí? En este caso, nosotros estamos hablando de una restricción a la libertad para determinar el contenido negociado. Es decir, voy a acá subrayarle. ¿Eso? Entonces, en esos casos, estamos hablando es de una restricción a esta proyección. ¿Listo? En el sentido de que la misma ley, el legislador me está diciendo que listo, en principio yo puedo llegar y disponer lo que a mí se me dé la gana, siempre y cuando pues se cumplan con lo que son esos elementos esenciales del contrato. Yo puedo decir una compraventa es precio y cosa y punto. O yo puedo crearme, si es un contrato típico, yo puedo crearme el contrato típico que a mí se me cante el quinto forro de las pelotas, y con todo respeto por la expresión, ¿sí? El punto es que cuando nosotros estamos hablando de esos contratos que desarrollan determinadas finalidades muy puntuales, muy específicas, allá en ese caso, como el contrato de arrendamiento, contrato, local comercial, contrato de arrendamiento de vivienda urbana, donde estamos hablando de los contratos con el sector financiero, hay veces que nosotros ya estamos colindando con contratos con contenido normativamente impuesto. Y como son contratos con contenido normativamente impuesto, o sea, aquí en ese caso, o hay poca autonomía o no la hay. Un tipo de contrato con contenido normativamente impuesto, el SOA. El SOA. ¿Yo puedo llegar y determinar los elementos de ese contrato con ustedes o con la aseguradora? No. No, porque es que el SOA tiene origen en la ley. El SOA tiene origen en la ley y la ley me dice qué es lo que debe contener el SOA y cuáles son los amparos que cubre el SOA. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos para...? Ahora, la pregunta de Camilo va también orientada a mirar como tal o sea, buscarle la compa al palo, ¿cierto, Camilo? Sí, señor, sí. Bueno, menos mal que estoy caucho, estoy trucha. Hay que mirar muy bien las circunstancias del caso concreto. Hay veces que cuando que para evitar una circunstancia de estas, esa clase de contratos se deberían sentar a un año, por ejemplo, o se podrían, o hay determinadas circunstancias donde el aumento del canon de arrendamiento, según las mismas leyes del contrato, pues desincentiven a mi contraparte en continuar con el contrato mismo. Y pues de una u otra manera se le fuerce, perdón, a dar por terminar el contrato bajo las causales de desahucio o con la anticipación que allí en la ley del contrato se establezca. ¿Listo? De que se puede hacer que se puede desestimular el contrato o la continuidad en el contrato se podría hacer. El punto es, listo, ¿hasta qué punto? Y aquí vamos a ver el tema de la buena fe, o sea, ¿hasta qué punto yo, si cuando desarrollo esa clase de contrato, de comportamientos, puedo yo estar colindando en violaciones del principio general de la buena fe? ¿Sí? Porque es que la buena fe no solamente listo, o sea, yo acato lo que dice la ley, sino venga, cuando yo acato la ley y cuando yo pongo en obrar la ley en el marco del contrato, yo no, o sea, yo lo hago no en perspectiva de hacerle daño al otro, sino como que listo, usted tenga lo suyo, yo tengo lo mío y actuamos con rectitud y honestidad. ¿Listo? Entonces, desestimular el contrato o sea, puede ser de una u otra manera una situación que podría coincidir con violaciones a ese principio general de la buena fe, pero también lo cierto es que hay que mirar muy bien las circunstancias concretas
para llegar y dar por terminado como tal ese contrato en los términos que la ley dice, ¿sí? Muchas veces lo mejor es hablar con franqueza, hablar con honestidad y decirle, venga, por favor, o sea, conciliemos, vámonos por la suave, yo ya no quiero que usted esté aquí porque, ajá, usted porque huele feo, porque usted es feo y porque ajá, y entre otras cosas más. Y el otro dice, no, porque usted me está cobrando muy caro, entonces mejor déjenos por acá por terminar el contrato. ¿Listo? Eso depende del caso en concreto. Listo, Camilo. No sé si fui... Sí, profe, muchas gracias, es que me pareció muy pertinente la pregunta. Gracias. No, tranquilo. ¿Listo? Entonces, ya de una u otra manera, entonces ya hemos agotado dos desarrollos. La libertad para contratar o no y para determinar el contenido del contrato. Ese determinar el contenido del contrato, ¿qué implica? Listo. Si yo voy a decir que hay una compra-venta, debo mirar, listo. Uno, ¿hay elementos esenciales? Sí o no. ¿Cuáles son esos elementos esenciales? Los que la ley dice. ¿Listo? ¿Qué es esa vaina de elementos esenciales? Ustedes miran el artículo 1501 del Código Civil y ustedes dicen, elementos esenciales del contrato es todo aquel donde, o sea, que permite identificar a este contrato respecto de otros y sin los cuales o no existe contrato o se degenera en otro contrato, ¿vale? Básicamente, cuando estamos hablando de contratos típicos, es decir, que están desarrollados, definidos, regulados en la ley, ¿sí? Pero no hasta el punto de llegar y establecer un contenido normativamente impuesto, ¿sí? Sino que están regulados, ¿sí? Más no con carácter impositivo, ¿sí? O para que no se confundan. Contrato típico igual a aquel que está enunciado en la ley, ¿sí? Que está mencionado en la norma jurídica. Habla de compraventa, mandato, sociedad, permuta, bueno, arrendamiento en términos generales, ¿sí? El contrato de hipoteca, prenda, etcétera, ¿sí? Todos esos contratos tienen unos elementos esenciales y son los determinados por el legislador. ¿Listo? Si existen esos elementos esenciales, decimos hay contrato. ¿Listo? Ahora, ese contenido, esa libertad o esa determinación de contenido negocial no se aplica aquí en este caso, sino más que todo en cuanto al caso en concreto. Es decir, las partes no pueden llegar a decir, no, es que esta es una compraventa y esta compraventa tiene como elementos esenciales una casa y un carro. ¿Sí? No puede definir, o sea, no puede decir estos son los elementos esenciales. ¿Por qué no? Esos elementos esenciales ya en abstracto vienen siendo ya definidos por el legislador. Y el legislador dice, son precio y cosa. ¿Hasta dónde va el particular en ese caso? Bueno, yo le pongo el precio a la cosa que quiera vender. Eso sí, ese es otro cuento. Pero ya definir que este contrato es este contrato por cuanto tiene estos elementos esenciales, no. Salvo que estemos en un contrato atípico. Y el contrato atípico es aquel contrato donde, o sea, no hay regulación en la ley. No hay regulación en la ley. En la ley emanada del Congreso de la República. Eso, en la ley emanada del Congreso de la República. Es decir, estamos hablando aquí del concepto de ley en sentido estricto. ¿Vale? Elementos naturales del negocio jurídico son aquellos, dice la norma, en 1501 el Código Civil, aquellos que son inherentes a la naturaleza del contrato, ¿sí? Que hacen parte de ese giro ordinario del contrato y que se entienden incorporados a ese negocio jurídico, así las partes lo estipulen o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de una compraventa, ¿sí? Elemento natural del contrato es, por ejemplo, el hecho de que si yo soy el comprador y Oscar es el vendedor
y resulta que él me vendió una casa y esa casa tiene un poseedor adentro, o que él es el poseedor y él a mí me vendió esa casa, dice la norma que hay algo llamado saneamiento de vicios de evicción. Y es decir, eso significa que Oscar debe salir en mi defensa, ¿sí? Debe salir en mi defensa a responder o frente a aquellas situaciones que pueden privarme total o parcialmente de la propiedad que yo pretendo adquirir por virtud del contrato. Eso, o sea, Oscar me responde. Oscar me responde por esos vicios de carácter jurídico. ¿Listo? Ahora, no estamos hablando de una cosa, de un inmueble, estamos hablando de una cosa corporal mueble. Entonces, en ese caso no estamos hablando de que él es el poseedor, sino que él es el verdadero comprador. ¿Sí? El vendedor es el verdadero propietario, pero este propietario a mí, y es un caso de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, él me vende una buseta y me dice, la buseta tiene los frenos de aire, o sea, la verga, qué vaina tan machera, a la caracha, mi querido doctor. ¿Sí? Eso es un mejor que Transmilenio, es mejor que las porquerías de Metrolínea, es mejor que el mío y otros sistemas de transporte masivo. ¿Listo? Y claro, yo lo compro. ¿Sí? Pero es que yo lo compro porque listo, yo soy transportador y porque yo estoy como que en esa moda de llegar a creerme Vicente Fernández cantando la canción del chofer, desde Tijuana hasta Yucatán por carretera hasta el mar. ¿Sí? Pero resulta que cuando voy manejando ese vehículo, empieza a tener problemas, ¿entiendes? Empieza a tener problemas. Ese vehículo que Oscar me vendió empieza a tener esos problemas. Y cuando de un momento a otro llega y fue pucha, empieza a arder esa joda. Ese vehículo empieza a arder. Y entonces empiezan ciertos delirios anarquistas de decir que la única iglesia que ilumina es la que arde en llamas, y no, en este caso pues no puedo decir que es una iglesia, sino el único bus que transporta adecuadamente y que nos lleva a la iluminación es el que arde en llamas. Y me doy cuenta, y después de un análisis, me doy cuenta de que esas circunstancias, esas fallas que conllevaron finalmente a que el vehículo se quemara, era consecuencia de que ese freno de aire que estaba incorporado en el vehículo que este señor me vendió, no era el adecuado para la maquinaria. Es decir, que se trataba, y que pues yo soy transportador, no soy mecánico, yo no tengo conocimiento, y que era una cosa que no era ni siquiera perceptible, sino que era oculta. Entonces estamos aquí hablando de una situación de vicios redimitorios, de una situación de vicios ocultos en la cosa mueble. Y esos vicios ocultos, el vendedor los debe solucionar. ¿Listo? Los debe solucionar. ¿Cómo lo debe solucionar? Uno, si la cosa definitivamente no se puede hacer nada, la resolución del contrato. Y si la cosa funciona, pero no funciona por las condiciones mismas en que fueron originalmente contratadas, y siempre y cuando sea posible, se reduce el precio. Entonces estamos hablando de una acción quanti minoris, o una acción de reducción de precio. ¿Listo? Esos dos ejemplos hacen referencia a obligaciones o elementos naturales de un contrato determinado, y en concreto, que es el contrato de compra-venta. ¿Las partes lo pueden estipular? Sí. ¿Las partes también pueden no estipularlo? Sí. ¿Son inherentes al contrato? Sí. ¿Qué pasa si yo, en determinado caso, no lo estipulo? La misma vaina, aplican. ¿Listo? Aplican. Pero esta determinación de la libertad, o donde más uno lo nota, es en cuanto a esos elementos accidentales del contrato. ¿Qué es esa vaina de los elementos accidentales del contrato? La norma dice, son aquellos que deben ser estipulados, o sea, que no hacen parte ni de la esencia ni hacen parte del giro ordinario de los negocios, ¿sí? De los negocios, ¿sí?
y que deben ser estipulados por las partes en concreto. Y si no son estipulados por las partes en concreto, pues depende cómo no escrito. ¿Listo? O sea, no está escrito. Si no está en el contrato, no está escrito. Y si no está escrito, no vincula las partes. ¿Ok? Un ejemplo de elementos de elemento accidental de contrato puede ser, por ejemplo, la cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria. ¿Qué es la cláusula compromisoria? A ver, yo creo que eso sí ustedes me lo pueden responder porque eso ya es temática ya de otros semestres, chicos. Les voy a mirar a ver quién está en este momento por acá, en la lista. Yo le voy a pedir el favor a Andrea Duarte. Andrea, ¿qué es cláusula compromisoria? Andrea. Está muy silenciosa la compañera. Bueno, Dayana Ospina, señorita. ¿Qué entiende su merced por cláusula compromisoria? Chicos, esa vaina es de solución de conflictos o esa materia de solución de controversias o liderazgo y gestión de conflictos, algo así. Yo no sé cómo se llama, no sé cómo se llama la materia, pero yo sé que eso ahí lo ven. ¿Qué es cláusula? ¿Alguien sabe qué es cláusula compromisoria? Si le pregunto a... ¿Es un contrato o un acuerdo entre ambas partes? Sí, pero ¿qué es esa, qué lleva ese acuerdo, Oscar? ¿En qué consiste ese acuerdo? Lisset, también. No, yo no le tengo desactivado el micrófono, Carolina. Profe, esa cláusula compromisoria no vendría siendo, digamos, la cláusula que se coloca en el contrato de compraventa de que si alguna de las partes no cumple, llámese con hacer la escritura o entregar el inmueble o dar el dinero, se pagará el 5, el 3% a la otra parte por esto y esto. ¿Esa sería la cláusula? No. Esa es otra clase de cláusula, esa es otra clase de ejemplo. Y eso que tú estás diciendo, eso se llaman arras de retractación o cláusula penal, dependiendo de cómo es que se desarrolla, o sea, eso se puede entender como... Profe, ¿no es una cláusula que se adiciona a un contrato estipulado? O sea, ya está el contrato hecho y todo, y se le adiciona una cláusula además. No. Profe, yo le entiendo, por ejemplo, el ejemplo que colocan ahorita, la compraventa, que igual las partes se ponen de acuerdo de cancelar ese contrato y se hace una cláusula en la cual los dos están de acuerdo y ya, sin que eso contralleve alguna, ¿no? No, chicos, ¿ustedes vieron el semestre pasado liderazgo y solución de conflictos? ¿Vieron ustedes mecanismos alternativos de solución de controversias? Profe, nos acordamos de autocompositivos y heterocompositivos y vagamente nos acordamos. Pero ahí busco los apuntes. Camilo. Sí, profe, es un derecho que tienen las partes de contener por lo general en la parte final del contrato una estipulación respecto de someter el contrato a un conflicto futuro, que eso se llama cláusula compromisoria, por ejemplo, someterlo a arbitramiento, someterlo a centros de conciliación en primera medida, pero en todo caso las cláusulas compromisorias se colocan es para poder solucionar un hecho futuro de controversias en temas contractuales, y es un Bueno, derecho. Bueno, vamos por ahí bien, y vamos a refinar eso. La cláusula compromisoria sí es una estipulación y hace referencia a, listo, en caso tal de que nosotros tengamos algún quilombo y que por este quilombo, que por este quilombo, o sea, se vaya a tener que demandar, ¿sí? Nosotros
No vamos a, o sea, renunciamos a ir a la jurisdicción ordinaria y vamos a someter nuestra controversia ante árbitros. Entonces, ahí es donde hay que refinar. Yo no estoy por la cláusula compromisoria sometiendo el trámite a conciliación. Yo estoy sometiendo esto es ante la jurisdicción arbitral. ¿Listo? O sea, yo acudo es ante árbitros. ¿Para qué se coloca el tema de la conciliación? Ah, bueno, son cláusulas escalonadas. ¿Qué es lo que primero tengo que hacer? Primero esto, y después si yo no hago esto, entonces ahí sí voy y meto esa demanda arbitral. ¿Listo? Pero de la esencia, sea que miremos el tema de la cláusula compromisoria como elemento incorporado al negocio jurídico o el pacto de compromiso, el pactum compromitendo, ¿sí? En uno u otro caso hace referencia a esa árbitros. ¿Listo, Camilo? ¿Listo, Carolina? O sea, no es tanto la conciliación, es ir a los árbitros. ¿Listo? Entonces, ese es un elemento, ese es un ejemplo de cláusula, de elemento accidental del contrato. ¿Por qué digo que es un elemento accidental del contrato? Porque es que si yo, Lucas Grande Jiménez y Camilo no estipulamos en el contrato esta figura, pues ¿ante quién nos va a tocar demandar? Ante los jueces. ¿Sí? Y tan fuerte es la influencia de la autonomía privada en este escenario, en este contexto, ¿sí? En este contexto de que al juez ni siquiera, y si ustedes se ponen a mirar jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de casación, ¿sí? En materia de casación, y cuando miran ese análisis de la causal por violación directa a la ley y apelan a la violación de la ley del contrato, dice la misma jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que sobre los elementos esenciales al juez no le es dado disponer, no le es dado proveer si hay frente a una situación de silencio de las partes, ¿sí? Porque ese silencio de las partes significa que pues realmente no quisieron proveer eso. Entonces, si no quisieron proveer eso, ¿por qué el juez tiene que entrar a disponer sobre esa materia? ¿Listo? O sea, a ese punto es que llega la situación. ¿Listo, chicos? Ahora, bueno, entonces, ya hemos agotado libertad para contratar o no, libertad para determinar el contenido negocial. Ahora, estamos hablando, libertad para escoger con quién contratar o no. O sea, volvemos nuevamente, o sea, la misma explicación es, yo puedo decir, suscribe contrato con Camilo, con Oscar, con Dayana, con Paula Gómez, con Paola Gutiérrez, con Laura Barraza, etcétera, hasta con Laura Acuña, la presentadora, o con el mismísimo presidente Iván Duque. Yo puedo hacer el contrato que a mí se me pegue la gana, con quien quiera. El punto limitante es cuando nosotros estamos ante nuevamente la figura del contrato forzado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por la figura del contrato forzado, no solamente yo estoy diciendo, es que yo tengo que contratar, sino que yo tengo que contratar con esta persona en concreto. ¿Listo? Con esta persona en concreto. Entonces, en ese sentido, yo no puedo llegar y en una promesa de sociedad, yo no puedo llegar y decir, no, es que yo me voy a asociar con, o sea, quiero asociarme con Camilo, con Néstor, con Oscar, ¿sí? Y más adelante decir, no, es que ya la sociedad no la voy a hacer con ellos, sino que solamente la voy a hacer con Paola y con Dayana. No puedo llegar a ese punto. Y esa libertad para escoger con quién contratar o no, chicos, es una libertad bastante curiosa, en el sentido que, o sea, yo puedo perfectamente escoger a la persona que a mí se me pegue la gana. La pregunta es, ¿esa libertad tiene límites? La respuesta es sí. Tan, 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 tan. Tiene límites.
¿Cuáles son esos límites? ¿Cuáles son esos límites? Atentamente, los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales, si entendemos esa construcción como una categoría comprendida dentro del orden público, ¿sí? O sea, que hace parte de ese orden público. ¿Listo? ¿En qué medida los derechos fundamentales? Bueno, hay unos desarrollos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, donde, por ejemplo, yo no puedo llegar y discriminar a una persona y rehusarme a contratar con una determinada persona por razón de, o sea, cuando yo estoy incurso en las categorías de sospecha, los criterios de sospecha del artículo 13 de la Constitución. Sexo, raza, violencia, sexo, raza, credo, religión, etnia, etc. ¿Listo? Dice también la Corte como una segunda subregla, y es que cuando yo voy a decir no contrato con usted, en determinados casos yo debo expresar por qué es que yo no lo contraté a usted. Entonces, un caso ejemplar es, y ya que estamos con todo este cuento de ellos, ellas, ellas, amigues, chiques y otras cosas derivadas de la ideología de género y esas otras cosas que pues realmente en lo personal creo que trastocan más un mundo ya convulso. ¿Mm? Porque eso es crear microconflictos, ¿sí? Esa es mi posición personal, no se la estoy poniendo y ajá, ¿sí? Hay una jurisprudencia donde Ecopetrol, lo que hizo fue llamar a concurso a todas las personas que quisieran concursar para una vacante como celador allá en Barranca Bermeja. Aplicaron muchos, muchas y muchos, ¿sí? ¿Sí? Y entonces entre ese muchos, muchas y muchas aplicó una señora que, ¿para qué? De acuerdo con lo que dice el expediente, la señora dio la talla, pero no fue contratada. Y el puesto se lo dieron a un man. ¿Listo? Y la muchacha obtuvo un muy buen puntaje en comparación de la persona que fue contratada, y en el proceso quedó demostrado que en este caso Ecopetrol no la contrató por el hecho de ser mujer. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que se hizo en este caso? ¿Qué fue lo que se hizo en este caso? Lo que la Corte hizo fue decirles, mire señores, este proceso queda nulo, el proceso de contratación queda nulo. Tienen que volver a hacer el proceso de contratación. No les dijo, tienen que contratar a la señora. No. Les dijo, ustedes tienen que volver, ¿sí?, a hacer todo el proceso. Pero cuando ustedes hagan ese proceso, ustedes deben garantizar que si hay alguna mujer, esa mujer va a recibir las mismas condiciones de trato, de calificación que tiene un hombre. ¿Listo? Eso por otro lado. Ahora, hay una tercera situación, y una tercera posición de la jurisprudencia, y que es bastante controversial. Incluso para mí me resulta bastante controversial. Y es la que se toma en este caso. Y es un señor que era padre de familia, pero de una familia bastante pobres y pobres, ¿sí? Porque también hay que ser incluyentes, ¿sí?, e incluyentas, mis queridos hermanos y hermanis. Esa persona contrató o aplicó para un subsidio bis. Y resulta que listo, le sale el subsidio bis y ya estaba haciendo todo el trámite, ¿sí?, para la concesión del crédito. Y pues lo que hizo el banco es, bueno, hace el favor y usted toma un seguro de vida. Listo, toma el seguro de vida, listo. Pero el personaje en cuestión guarda silencio en que esta persona ya estaba es un paciente VIH positivo. ¿Listo? Guarda silencio.
guarda silencio. Entonces resulta que cuando estamos en materia de seguros, el que yo guarde, y sobre todo el seguro de vida, que es donde se da esa figura, cuando yo guardo silencio frente a una situación que puede afectar el riesgo que estoy asegurando, que pues por lo mismo tanto va a variar si yo lo que tenga que pagar a título de prima en el seguro es más costoso o no, ¿sí? Eso se llama reticencia. Yo guardo total o parcialmente la cosa, me como calladita y listo. El banco se da cuenta de eso. Yo le dije, no, yo a usted no le voy a entregar plata, ni no voy a contratar con usted, y punto, se jodió. ¿Por qué? Porque usted mintió. Usted mintió, porque es que usted es VIH positivo. El señor presentó demanda ante la Corte Constitucional, presentó tutela, la tutela llegó ante la Corte Constitucional, ¿y qué dijo la Corte? Ustedes, señor banco, tienen que entregarle ese crédito a ese señor, porque ustedes lo discriminaron por ser VIH positivo. Y ustedes, señores de la aseguradora, digamos que son los del Seguro Bolívar, me hace el favor, usted le tienen que dar esa garantía aseguradora a ese señor para que pueda acceder al crédito. ¿Listo? En la maestría les comparto la profesora Indira Díaz, y pues comparto la posición de ella en ese sentido. O sea, ella dice, es una jurisprudencia bastante paternalista, en el sentido que, o sea, como que, ay, pobrecito, venga y démosle aquí esa vaina como para que, venga, manos, es que el contrato de seguro, como los contratos de mutuo en el sector financiero, o sea, son contratos que se hacen, es para plata, mano. O sea, estamos aquí en el escenario del contrato y el contrato se hace es fuente de riqueza, ¿sí? O sea, ¿qué cuento qué cuento de miramientos de que, ay, pobrecito, todo? ¿Por qué no? Es que no, o sea, si fuera así, no existiría el mundo, no existirían abogados en el mundo. Y si no existen abogados en el mundo, entonces aquí estamos hablando como estamos haciendo referencia al meme de cuando Lionel Hutz está imaginándose el mundo sin abogados. ¿Sí? Pero lo cierto es que no es el profe, señor. Sobre esa decisión que tomó la Corte y eso, pues para eso existen unas prescripciones médicas y, por ejemplo, el seguro puede apelar eso. Un seguro está diseñado pues para ganar plata como cualquier otra empresa. Pero la Corte en este caso... El paciente con VIH ya tenga un avanzado estado en su salud, para eso hay prescripciones médicas, y el paciente vaya a fallecer en los próximos 2 años, ya tenga un pronóstico médico, y él por eso se quiere sacar préstamos para dar en vida a los familiares bien. Claro, ¿sí? Y es porque entendible. El seguro responde. Entonces, yo creo que pues esa decisión también se puede cambiar, porque el seguro no va a perder plata. Ustedes saben que están diseñados pues para eso. La decisión no se puede cambiar. Empresa. Pues la decisión no se puede cambiar porque la sacó la Corte Constitucional, y cuando emite la Corte Constitucional una sentencia, hace tránsito a cosa juzgada de última instancia, en primer lugar. Y segundo, sí tiene toda la razón. Y mi crítica o mi posición va a eso. O sea, mano, o sea, yo creo que si se quisiera llegar a un punto en donde estas personas también pertenezcan, ¿sí? O accedan a esta población, acceda a esta clase de situaciones, porque pues obviamente todo el mundo tiene derecho a su vivienda digna, todo el mundo tiene derecho a su dignidad humana, ¿sí? El punto es, apunte mentiras, ¿sí? A punta de miramientos, de condescendencias, no, lo siento, o sea, el mundo me hizo así, por eso soy rebelde. O sea, triste la historia, señor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse en ese caso? ¿Qué es lo que tendría que hacerse en ese caso? Motivarse, en caso tal, o una de dos, se informa de esa circunstancia de manera anticipada y la prima aumenta, y aún así, pues si quiere contratar, perfecto, ¿sí? Si lo miramos desde una posición clásica. O dos, crearse un producto financiero específicamente y especializado para esa clase de personas, porque tiene un estado de riesgo muchísimo más avanzado. ¿Listo? Porque cuando miramos el seguro de vida, con todo respeto, no estoy siendo excluyente ni nada de esas vainas como para que después diga, pues, el profesor está siendo un tirano, ¿sí? Yo no estoy diciendo eso, sino que estoy partiendo del hijo. O sea, yo no tengo VIH, yo no creo que ustedes tengan una cosa de esas, porque yo creo que a estas alturas de la vida, ustedes se están cuidando muy bien, ¿sí? Ustedes se cuidan, ¿sí?
Y esos seguros de vida están contratados o están pensados en esa realidad normal en la cual nosotros estamos habituados, ¿sí? Entonces, ¿por qué imponer o por qué obligar a mi contraparte, o bueno, por qué obligarme a mí, ¿sí?, a contratar en circunstancias excepcionales aquellas circunstancias que son normales para mí? Y más aún cuando si soy consciente que esta persona tiene un nivel de vida bajo, de una u otra manera, ese nivel de vida bajo repercute, por lo tanto, a la economía del contrato, y en esa economía del contrato soy yo quien termina perdiendo. O sea, esa circunstancia, ese paternalismo de la Corte lo que hace es, en lugar de mantener ese equilibrio contractual, ese sinalagma, ¿sí?, lo que hace es descompensarlo todo desde el punto de vista económico, o sea, la ecuación de lo económico patrimonial, ¿sí? O sea, termino yo perdiendo en este negocio. Porque bajo esa sentencia, como usted lo dice, profe, muchas más personas pueden alegar ese caso. Por ejemplo, Es que lo han hecho. Con cáncer, una persona con cáncer pues puede alegar que es también enfermedad terminal como la del VIH, ¿sí? Con pero no cualquier cáncer, ¿no? vida, pero algo. No cualquier cáncer, no cualquier pero cáncer. Es que vamos al igual, cualquier VIH, hay personas con VIH que pueden durar 20 años, como igual un cáncer también puede durar 20 años. Como hay personas con VIH que pueden fallecer al año, igual un cáncer. O sea, son pronósticos de vida que en la medicina 1 más 1 no es 2, ¿sí? Entonces eso no lo va a poder arriesgarse el seguro. Entonces sí, por ahí bajo esa misma sentencia se puede ir todo el resto. Depende porque es que en este caso ya estamos hablando de una situación de discriminación. Discriminación sobre una cuestión médica que es muy fuerte, pero cuando miramos el tema del cáncer, o sea, por ejemplo, o sea, vuelvo y digo, si estamos mirando un cáncer de piel, no es lo mismo un melanoma a un sarcoma o algo así. Un canceroma a un melanoma, no son lo mismo, porque uno tiene un mayor impacto que el otro. Entonces, incluso en esas circunstancias, lo que hacen las aseguradoras es, listo, yo a usted le aseguro el cáncer, pero no cualquier cáncer yo a usted le aseguro. ¿Sí? Entonces, eso depende de la situación en concreto y depende del estado también de la ciencia. Pero lo que es el VIH, ¿sí? Entonces, en esos casos, tendríamos que llegar a la conclusión de que el derecho fundamental o los derechos fundamentales constituyen una limitación, una fuerte limitación a esta libertad para poder contratar con la persona que a mí se me pegue la gana. ¿Listo? Puede ser una limitación. El siguiente principio, o el siguiente desarrollo así a grandes rasgos, es, listo, actuar por sí mismo y por interpuesta persona. ¿Qué significa eso? Listo, yo en el marco del contrato, yo puedo contratar porque, listo, o sea, yo puedo contratar directamente porque quiero verle la jeta a mi contraparte, porque quiero hacer todas esas cosas. Pero también es posible que en estos contratos, yo pueda decirle a Camilo, usted va a ser mi representante, ¿sí? Y usted va a actuar en nombre y cuenta ajena, es decir, en mi nombre y en mi representación y por mi cuenta, no por cuenta suya, y usted me va a obligar en ese contrato. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Listo, profe, gracias. Eso significa ese principio. Yo llego y estoy aquí diciendo, bueno, yo puedo perfectamente contratar con alguna persona. Ahora, ese contratar directamente o por interpuesta persona, hay veces que tienen sus excepciones. Por ejemplo, cuando estamos hablando de acceder a compraventas de cosas en los mercados públicos, sea mercado público de acciones o en las bolsas mercantes, que donde se venden, donde se ofertan los commodities. En esos casos, ojo, en esos casos hay veces, si no la mayoría de veces, ¿sí?, toca acudir por medio de un comisionista. Entonces ahí se va restringiendo
la capacidad de que yo como persona natural o persona jurídica acceda directamente a ese mercado. ¿Listo? ¿Por qué esa limitación? Ah, bueno, porque quizá se debe proteger o garantizar que la persona que vaya a participar en ese mercado debe tener el conocimiento y la experticia para saber, bueno, cuándo vender o cuándo comprar. ¿Listo? Ah, que yo no sé. Ah, bueno, para eso está esa persona. Para eso está esa persona. ¿Listo? Y ese principio o este postulado de actuar directamente por interpuesta persona tiene como limitantes, tiene como excepciones. Bueno, cuando yo oro aquí en marco de una promesa de otro o cuando oro en el marco de una estipulación a favor de otro. O sea, esas dos clases de contratación, donde hay una promesa por otro o hay una estipulación a favor de otro, en este caso, yo estoy ya limitando este principio o este desarrollo del principio de autonomía privada. Y ya por último, para cerrar aquí este punto, ¿sí? Yo debo tener en consideración de que la libertad, la autonomía privada también implica, listo, yo como diablos voy a hacer para expresar el negocio jurídico. O sea, yo tengo mi consentimiento. ¿Cómo las partes expresan su consentimiento? ¿Cómo las partes lo que hacen es sí, manifestar su querer o declararlo? ¿Cómo lo hacen? Entonces aquí es esa libertad para expresar el negocio jurídico es igual a la libertad de forma. Es la misma libertad de forma. ¿En qué consiste la libertad de forma? La libertad de forma consiste en que yo puedo expresar mi querer, mi declaración, ¿sí? Las partes pueden declarar su consentimiento en la forma que ellos quieran y que resulte siendo la más conveniente para ellas, ¿sí? Excepto donde la ley lo diga. Excepto donde la ley lo diga. Y entonces en ese caso, estamos aquí ya estamos tocando algo un principio también del derecho, que es el principio denominado el solus consensus obliga. Y ese solus consensus obliga significa las partes se obligan de manera exclusiva por el consentimiento de ellas. O sea, basta el consentimiento, ¿sí? Para que nazca el contrato. Obviamente el consentimiento no significa que haya ausencia de forma, sino que yo pueda utilizar esa forma como yo quiera, ¿sí? O sea, yo puedo dejar condensado mi querer en WhatsApp, en un documento privado, en un correo electrónico, en una nota de voz, en una grabación, en un video, etc. ¿Listo? ¿Puedes escoger cualquiera? Cualquiera. El punto es, ese cualquiera, ¿cuándo se limita? ¿Cuándo se limita? Se limita cuando la ley expresamente lo dice. ¿Y en qué casos es que la ley expresamente lo dice? Bueno, cuando estamos hablando sobre todo de los contratos formales o específicamente los contratos solemnes. En este caso de los contratos solemnes, nosotros estamos hablando de aquellos que... Uy, escucha, espera un momento. Estamos hablando de estos contratos solemnes. Los contratos solemnes son aquellos por medio de los cuales, para que exista el negocio jurídico, deben estar por escrito. Deben estar por escrito. ¿Cuál escrito? El que la ley exige. En algunos casos puede ser documento privado, en otros casos es escritura pública o en otros casos obligatoriamente toca por escritura pública. ¿Listo? Ahora, dicho todo esto, pues tendríamos nosotros que irnos a otra partecita. ¿Qué es esta vaina? Tómenle pantallazo.
Pero ya, muchachos, tómenle pantallazo. Creo que volvemos al mismo punto. Estos son los límites. ¿Listo? Estos son los límites a esa autonomía privada. Esa autonomía privada o ese orden público, ¿qué es? Bueno, para decirlo de una manera muy ligera, el orden público vienen siendo esas normas que son proferidas por ese legislador vigente en nuestra sociedad, ¿sí? Y que deben ser observadas de manera impajaritable, que deben ser observadas de manera única, restrictiva, etcétera, ¿sí? Sí o sí, que tienen un carácter imperativo, y tienen ese carácter imperativo porque lo que hace es proteger unos intangibles que son considerados como necesarios para que funcionemos como sociedad. ¿Listo? Entonces, son normas que buscan desarrollar, bueno, normas que son emanadas del legislador, ¿sí? Que buscan desarrollar valores, principios, cuestiones axiológicas, que son consideradas como fundantes o básicas en la sociedad, ¿sí? Que son básicas en nuestra sociedad. Ese concepto de orden público tiene una doble categorización, tiene un doble desarrollo. Hay orden público de carácter positivo y hay orden público de carácter negativo. Entonces, asociemos. Orden público positivo no estamos prohibiendo, porque es que la ley la ley puede prescribir, la ley puede permitir, puede regular, pero también el orden público puede ser de contenido negativo que implica un contenido prohibitivo. Entonces, aquí en este caso es decir, no va a hacer esto, no va a hacer esto, no va a hacer esto, esta clase de contrato no se hace, esto no se hace, y si se hace, nulidad absoluta o ineficacia de pleno derecho, según el caso en concreto. ¿Sí? Según el caso en concreto. Entonces, cuando hablamos de ese orden, vamos a empezar por ese orden público negativo porque es el que interesa. Cuando hablamos del orden público negativo, ¿qué es lo que pasa? El Estado prohíbe unas determinadas actividades o contratos o sí, porque de hacerlo se está menoscabando esos valores esenciales. Y ese orden público viene siendo como que, o sea, el mismo orden público clásico de la Revolución Francesa, cuando ellos decían libertad, igualdad, fraternidad. ¿Sí? La liberté, la égalité, la fraternité, et dans l'enfant de la patrie, les jours de gloire et arrivent. Primer verso de la Marsellesa. Pues se protege eso, se protege esa vaina. Se protege mediante expedición de normas imperativas. Y cuando la norma prohíbe, generalmente, la sanción a esa conducta que contraria a la norma viene siendo la nulidad absoluta. Ojo con ese detallazo. La nulidad absoluta es la regla general en materia sancionatoria cuando un contrato o un negocio jurídico menoscaba ese orden público. Hay otra figura, ¿sí? Que es la nulidad, perdón, la ineficacia de pleno derecho, pero que se aplica, bueno, digamos sobre esos mismos principios, y que se afectan esos valores fundantes de la sociedad, pero tiene un doble componente, y es que se trata de proteger a un grupo específico de personas, y esa ineficacia de pleno derecho implicaría que se aplica donde taxativamente diga que se sanciona con ineficacia de pleno derecho. ¿Ok? Ineficacia de pleno derecho. Para todo lo demás, la nulidad absoluta. ¿Listo? La sanción general para esos casos es la nulidad absoluta. La sanción especial
es la ineficacia del pleno derecho. ¿Vale? Este orden público, ¿cómo se hace? ¿Cómo se decanta? ¿O cómo puede materializarse? De dos maneras. Un orden público textual. ¿Qué es ese orden público textual? La ley. La ley en tanto declaración de la voluntad de legislador encaminada y pues desarrollada de la manera prevista por la Constitución Nacional. Más o menos algo así lo que dice el artículo 4 del Código Civil. ¿Sí? Y eso significa entonces que es en la ley, chicos, o sea, es en la ley, no en el decreto, no en el acto administrativo, que se dice, señores, aquí hay nulidad absoluta. ¿Listo? Y por otro lado, entonces tenemos la nulidad, el orden público virtual, ¿sí? Que tiene la misma sanción, nulidad absoluta, etcétera, pero que hay que mirar las circunstancias según el caso en concreto. O sea, no está expresamente previsto por el legislador, pero entonces hay que mirar muy bien en el caso en concreto cómo es que se están violentando con este contrato esos principios fundamentales. Entonces, por ejemplo, no faltará, y la verdad es que ojalá haya este tema de CEAWIS para empezar a bombardearlos a ustedes con casos polémicos como por ejemplo de qué pasaría si ante un juez llegase un contrato donde una mujer alquila su vientre de manera remunerada a una pareja del mismo sexo. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué pasaría en este caso? No hay norma que diga, es que está prohibido, ¿por qué? Porque no, ¿sí? Pero ¿qué pasaría en este caso en concreto si esta señora, o sea, siendo que esta señora lo que hizo es alquilar a título remunerado su vientre? ¿Qué hacemos en este caso? ¿Recibirá nulidad absoluta? ¿Se le sanciona título de nulidad por cuanto está en una norma? No. Entonces, el juez en este caso lo que hace es valorar las consideraciones del caso en concreto. Y lo que hará es determinar en este caso en concreto se violentan estos y esos principios fundamentales y por lo mismo y tanto se debe declarar la nulidad de ese contrato. Asterisco, nota mental. La nulidad, ¿sí? La nulidad es el instrumento idóneo, por regla general, para sancionar la violación al orden público y sobre todo el orden público de carácter negativo. Pero cuando estamos hablando de ese orden público positivo, ya aquí es otro cuento. O sea, aquí ya nosotros no estamos hablando de un orden público político, jurídico, ¿sí? Como sí lo es el orden público negativo. Este orden público positivo es de carácter económico, ¿sí? Y de una u otra manera es cómo el Estado lo que hace es intervenir en la economía. Escuchó, se acabó la clase. ¿Cómo es que el Estado tiene que intervenir en la economía? Y al intervenir en la economía, entonces puede decir, listo, venga y yo protejo una parte, o venga y yo saco regulación frente a este mercado, o frente a saco estas disposiciones macroeconómicas para que pues haya como tal un ideal, ¿sí? Que haya un ideal de mercado, para que haya un mercado perfecto. ¿Listo? Orden público positivo y direcciones, por ejemplo, cuando ustedes, listo, o sea, el Estado lo que hace es, influido por su pensamiento político-económico, lo que hace es allí decir, bueno, aquí fijo las tasas de interés en tanto por ciento, ¿sí? La inflación se certifica en tantos puntos, venga y aumento la tasa de interés, las bajo la tasa de interés, entre otras cosas.
el Estado allí interviniendo pues para que haya un mercado perfecto, dirigiendo la economía. Pero cuando yo lo que hago acá es, cuando estamos mirando la protección, ese orden público de protección, aquí ya el Estado no dirige, sino lo que hace es sacar normas jurídicas para tratar de mantener ese equilibrio en el contrato y en la sociedad, ¿sí? De tal manera que todos ganen y que pues y que ese mercado ideal se siga conservando. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros miramos como un ejemplo de orden público de protección, tendríamos que decir, chicos, estamos hablando, por ejemplo, de la ley 256 de 1996. Esa es la ley sobre competencia leal o competencia desleal, ¿sí? Entonces, allí, ¿qué es lo que pasa? Dice, yo, Estado, lo que hago es proteger a las personas que están ya dentro del mercado, participando como oferentes frente a su competencia, ¿sí? Pero también protejo a aquellas personas que tienen ese ánimo concurrencial, es decir, que quieren ingresar al mercado. Que quieren ingresar al mercado. ¿Para qué? Pues para que capten clientela de las maneras más adecuadas y siguiendo los parámetros de la buena fe comercial. ¿Listo, chicos? Creo que voy a tener que dejar hasta acá porque ya están ingresando otras personas de otras partecitas. Entonces les agradezco a ustedes por su colaboración, por su tiempo, por su paciencia y igual vamos a tener que seguir ahondando un poquitico más porque esas cosas son duras, duras. Y si ustedes entienden esto de una manera muy clara, de una manera muy precisa, de una manera muy detallada, yo creo que ustedes van a entender cualquier otra cosa que venga de aquí para adelante. ¿Listo, chicos? Listo, chicos. Listo, profe, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias y que tengan un bonito fin de semana y para los que creen en el amor y la amistad y todas las cosas, feliz día del amor y la amistad. ¿Listo, chicos? Listo, profe, gracias. Buen día. Gracias. Chao, cuídense.